Mi esposo Dmitri Fyodorović Verbitskaya, mientras viviendo en Mankovko, fue el director de la Escuela Técnica de Mankovo-Kalixtvesk y fue acusado de permitir a los hijos del clero y de los kulaks a registrar en su escuela sin el permiso de las autoridades. Por otra parte, fue puesto en detención domiciliario hasta nuevo aviso. Porque no había guardias a cuidar a mi esposo, él aprovechó la situación saltando y escapando por la ventana. Cuando extendió las noticias que mi marido escapó, el consejo de la aldea llevó a mí y a mis hijos, uno que solo tenía 2 meses de edad, a la estación de ferrocarril y nos compraron boletos a Mariupol, donde vivía mi padre viudo. Como mi esposo y yo habíamos acordado antes, iba a la casa de mi padre y esperar para obtener más instrucciones. Después de un tiempo recibí una carta de él diciendo que había encontrado trabajo como inspector en el ascensor de granos en Pereprava y que deberíamos acompañarlo. Pereprava está en la región de Kuban de la USSR, en la orilla del mar de Azov, 40 kilómetros de la ciudad de Yeisk. Es un pueblo pequeño de pescadores situado alrededor de un grupo de elevadores de granos. Mi marido había encontrado una casa abandonada y lo arregló para nuestra llegada. Decidimos esperar hasta que todo se calmó. Quizá con el tiempo se olvidan de nosotros. Hasta ahora habíamos tenido suerte. La ciudad tenía mucho desempleo. Sin embargo, y como mi esposo era incapaz de encontrar trabajo, decidimos pasar a Mariupol. Como había desempleo alto, nadie tenía dinero. Gastamos el último de nuestros rublos y mirando al futuro con incierto, la búsqueda de trabajo era larga y difícil en Mariupol. Mi esposo registró en la oficina de desempleo como pidieron. Casi de inmediato fue arrestado. Mariupol fue la ciudad principal de nuestra región y nuestra oficina fue considerada el regional. Los ayuntamientos que perteneció a nuestra oficina fueron llamados la periferia. Todos los agricultores que viviendo en la periferia, si tenían ganado o no, debían contribuir con una cantidad precisa de carne a la agencia del gobierno. Por primera vez en la vida realmente vi un grito de la vaca. Una pareja de ancianos se le ordenó renunciar a su vaca al Estado. Lloramos todo el camino, dijo el anciano. Mi esposa fue abrazando y acariciando su Mashka, y Mashka parecía entender dónde se la llevaron. ¿Ves? Ella sigue llorando. Y sin duda yo pude ver lágrimas desde los ojos de la vaca. La mayoría de la carga de proveer para la familia cayó sobre las espaldas de las mujeres. Trabajaron en fábricas y oficinas y obtenieron y prepararon alimentos y ropa. Aunque agobiados por la responsabilidad de criar una familia, las mujeres de alguna manera adaptaron y aprendieron a vivir un día al otro. A veces jugamos cartas o dominó, o a engañar y tal vez cantar algunas canciones de armonía. Mi marido regresó después de cumplir su condena de 6 años. Volvió a encontrarse otra vez sin trabajo, con la vigilancia de la NKVD y sin amigos. Sus amigos viejos también habían sido detenidos, mientras otras estaban demasiado asustados para continuar una amistad. Él logró encontrar a alguien, pero a veces vendría a casa borracho, y así es como continuó
hasta la catástrofe que destruyó nuestra familia totalmente. El Estado se movió más de 50 adolescentes sin hogar en nuestro edificio. Mi cocina de repente se convirtió en propiedad comunal. Al principio nos llevamos bien. Encontrar un libro y leer algo a ellos, dijo mi esposo. Para agarrar su atención, he seleccionado para ellos los 7 que fueron ahorcados de Andreev. Caminando hacia la cocina, le dije, «Buenos chicos, me gustaría leer un poco». Algunos quedó, «Anda y lee», mientras que los otros se quedaron silenciosas. Al principio ellos no parecían interesados. Con paciencia que seguí leyendo. No pude terminar el libro esa noche, pero cuando volví a salir, algunos de ellos querían saber cuándo regresé, por lo que podría saber qué pasó. La noche siguiente vinieron otra vez para sentarse y escuchar. Hasta estaban diciendo callarse a los que estaban haciendo ruido. Los alemanes rascó Polonia a pedazos en pocos días, descendiendo en el país como un huracán mal. Ni Rusia salvó la suerte de Polonia. Los buitres alemanes barridos abajo en el suelo ruso, desmoronando y quemando todo a su paso y trayendo muerte. Con la guerra vinieron la inundación de refugiados. Tan pronto como la primera bomba fue caída en Polonia, pan y otros productos desaparecieron del mercado. Para recibir un cuarto de libra de margarina, parado en una línea con 7,000 personas, y detrás de mí había casi igual. Estaba día y noche y no consiguió nada. Nuestra ciudad pronto fue rodeada por los alemanes. 20 soldados corrieron por la calle y todo era tranquila. Las tropas finalmente pasaron. El tiroteo cesó. La gente comenzó a caminar arriba y abajo en la calle. Mi hija corrió a mí. «Mamá, las chicas van a mirar las tiendas. Tal vez dejaron pan. ¿Puedo ir?» «Seguir adelante, pero venga pronto». La tienda fue a la vuelta de la esquina. Cuando doblaron en la esquina, vi a ellos corriendo para atrás. «Mami, ahí es un soldado alemán en una bicicleta». Era una motocicleta. Esto era un señal de que los alemanes tomaron la ciudad sin una batalla. Todo el mundo respiró un suspiro de alivio. Hasta ahora los judíos habían dejado solo y se caminaron libremente, aunque las autoridades estaban mirando. Un día el viejo Golin, que había sido un vecino, vino a mi puerta y nos informó que los alemanes habían ordenado a los judíos a empacar sus pertenencias y prepararse para salir. Por la tarde del mismo día, vimos cómo fueron conducidos por la calle hacia el cuartel fuera de la ciudad. Por el tiempo que corrimos afuera, la primera columna había ya pasado a la casa. En el frente eran los rabinos, los médicos y sus familias y la judía inteligencia. Después eran los ancianos, apoyo debajo de los brazos. Los enfermos estaban en camillas y los niños caminaban cargando mochilas y paquetes pequeños. La procesión se movió muy lentamente. Es sorprendente que la gente no intente dejar mientras tuvieron la oportunidad. Los refugiados que denominan polacos eran realmente judíos polacos. Ellos sabían todo acerca de los guetos y los diversos incidentes de la persecución, pero se negaron a creer lo que dijeron.
Un conocido judío me dijo, ¿por qué debemos dejar? No somos una especie de gente rica. Hemos trabajado toda nuestra vida. Enviamos a nuestra hija, pero no nos vamos. Lo mismo para todos mis compañeros. Quedaron por temor a perder sus puestos de trabajo. Era difícil de creer que dispararían 7,000 millas de personas sin ninguna razón, pero varios días después fueron ejecutados y enterrados en trincheras que nos habíamos cavado alrededor de la ciudad antes de la llegada de los alemanes. Un acto vil, inhumano y criminal ocurrió en la historia. Varias personas murieron en el edificio de nosotros. Los judíos habían sido asesinados y la yarda estaba vacío. Mis hijos y yo fuimos enviados a Alemania. En la estación de Mariupol nos despedimos a todos los que había estimado a nosotros y nos despedimos para siempre. El coche del ferrocarril estaba lleno hasta el límite y las puertas fueron atornilladas, cerradas con un candado. Uno de los hombres en la cárcel fue un soldado alemán, un desertor. Había sido detenido porque él fue a su casa para visitar a su esposa enferma y sus hijos sin permiso. Nos contó acerca de la batalla de Stalingrado y la derrota alemana en todos los frentes. Los ejércitos destruyeron y el retirado. Dijo que la mitad de Alemania estaba ya en manos de los americanos. Escuchamos en asombro, no creyendo en nuestros oídos, pero sin decir nada. No queríamos perder ni una sola palabra de su cuenta. Durante todos nuestros 4 años de prisión, no hubiéramos sabido lo que ocurrió en el frente militar. Estábamos parados durante horas en los pasillos con los demás presos, hablando sin ser dicho para volver a nuestras células.